¿Qué hubo, gente? Esta es la continuación del manga. Vemos que el protagonista al fin acaba derrotando a la bestia, afirmando que era muy resistente, diciéndole al pobre lobo que ya lo hubiera vengado, que ya podía descansar en paz. Pero vemos que el lobo todavía no se ha muerto. El protagonista le pregunta que si se aferraba a algo, alcanzando a ver una cueva donde van 3 lobos, eran los hijos de ella. El protagonista decía que no podía dejarlo ahí. Uno rápidamente se lanza mordiéndole una mano, por lo que el protagonista le dice que su madre hubiera muerto por su culpa y como fue su culpa, él debería atenderlo. Él rápidamente se percata que lo han atacado. Vemos que el protagonista no pudo esquivar el ataque por completo. El protagonista le preguntaba a los atacantes que si ellos hubieran sido quien hubieran lanzado la flecha, a lo que estos solo respondieron que el protagonista lo hubiera esquivado muy rápido. Y esta persona le dice que si entregaba a los cachorros le iba a perdonar la vida. Vemos el nombre de estas personas. El que se encuentra con el arco es Lee Tian-yu de la secta Oki, con su sirviente. Y como todos conocemos al protagonista, que es terco como una mula, le pregunta que si se negaba, que si se lo iba a robar. El sirviente le dice que cómo robar, que no, que su maestro solo quería lo que él tenía. ¿Y cuál es la diferencia de eso? De verdad no sé. Preguntándole que si él sabía quién era su padre, haciendo los honores para presentarlo, diciendo que él es Lee Tian-yu, el único hijo del anciano interior de la secta King Mu. El protagonista le pregunta que si esa secta, una de las sectas más grandes de la montaña, lo que el sirviente le pregunta que si ahora sabía quién era su maestro. El protagonista le decía que lo entendía, y lo que el otro le decía que era bueno que lo sepa cuál era su lugar. A lo que el protagonista rápidamente arremete contra él, diciendo que se podía ir al infierno a ver la llama, que en realidad no sé qué es. Vemos que le deja la cara vuelta pija. En verdad me gusta mucho esa cara. El chico termina aterrizando en un poste, por lo que el chico de la secta le dice que cómo se atrevió a tocar a su sirviente. El protagonista le dice que casi perdía la vida por ello y que le intentaron robar, que porque no debería hacerlo. Lo que este sujeto le dice que planeaba dejarlo con el cuerpo completo, pero que como no sabe lo que es vivir o morir, entonces lo torturaría y lo haría desaparecer. El protagonista le dice que sí creía que le podía ganar, a lo que este sujeto le decía que aunque él tenía en el mismo cultivo, apenas lo hubiera adquirido, diciéndole que no era su oponente, que él para el prota de ahora era invencible. A lo que estos dos terminan chocando los puños, por lo que el sujeto se preguntaba que cómo era posible, diciéndole que solamente hubiera utilizado un dedo para detener su puño. Lo que el protagonista le dice que él hubiese acabado de decir que él era invencible, preguntándole que si él se merecía decir eso. El sujeto seguía sin creerlo, diciendo que eso era imposible. El protagonista le decía que cómo se atrevía a decir que era invencible con esas habilidades, preguntándole a nuestro protagonista que si tenía una última palabra, diciéndole gritando que si hacía algo más su secta no se lo perdonaría. El protagonista le preguntaba que cómo se atrevía a decir eso en su posición, diciéndole que ha movido 5 dedos y un brazo, que qué podía hacer, por lo que a lo lejos escuchamos una voz diciéndole al protagonista que parara, por lo que al parecer era el tío del sujeto, diciéndole que destruiría a toda su familia si lastimaba a su sobrino. A lo que este sinvergüenza termina pidiéndole a su tío que lo salvara. A lo que este le termina diciendo al protagonista que su tío estaba ahí, que se arrodillara y suplicara de rodillas que tal vez pudiera perdonarlo, pero de lo contrario, lo mataría. No llegaba a decir bien la frase cuando ya empezaba a botar sangre por todas partes. Por lo que el protagonista todo fachero termina con su vida diciéndole que odiaba ser amenazado. De verdad me gustan mucho los manguas así donde el protagonista, aunque sea más débil que los otros, no se deje humillar. El tío del chico termina gritando por su sobrino y termina sacando su látigo, diciéndole al protagonista que lo iba a asesinar. Luego vemos que el protagonista rápidamente intenta defenderse del ataque del tío del pibe, pero rápidamente era enviado a volar por el ataque del sujeto. Al parecer era muy fuerte, preguntándose que cómo un sexto nivel recién adquirido del reino Jotian puede recibir su golpe siendo él nivel 8. Llamando a nuestro protagonista pequeña bestia, preguntándole que qué ejercicio acababa de usar, diciéndole que se lo diera y que tal vez pueda no hacerlo sufrir mucho. El protagonista termina diciéndole que si quería su habilidad que la comerciara con su vida, preguntándole al viejo que si tenía que hacerlo más difícil, diciéndole que si creía que por solo bloquearlo lo podría asesinar. El protagonista terminaba afirmando, diciendo que detenerlo con esa técnica era muy difícil, preguntándole al protagonista que si alguna vez ha oído hablar de un movimiento llamado la palma que desciende del cielo. Al parecer el viejo no sabía qué movimiento era, preguntándole al protagonista que cuál era. El protagonista le decía que ese movimiento era el que hará que muera ese maldito viejo.
Vemos al protagonista ascender por encima de las nubes, montándose encima de una ave, lanzando al protagonista su técnica llamada el sello del rey inmovible. El viejo se queda asombrado diciendo que ese movimiento cómo podía ser tan poderoso.